Cuarto bloque de Movimiento Cuelgue. Vamos a sacar otra nota acerca de una otra gran nota puntualmente que está en la revista Anfibia, que la escribió Pablo Stefanoni. Es periodista, economista, doctora en historia. Se desempeña como jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, director de Le Monde Diplomatique Bolivia. Bueno, un tipo que ha trabajado muchísimo el tema de las izquierdas, tanto en el país como también en América Latina, y escribió El pibe Trosco, que habla sobre Nicolás del Caño, la sorpresa del Frente de Izquierda de los Trabajadores, ganándole a un tótem histórico como lo es Jorge Altamira. La nota se llama El pibe Trosco y está muy buena. Otra nota que queríamos hacer en Movimiento Cuelgue, un verdadero placer que esté Pablo. Pablo, te saluda Adrián Pertoldi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Adrián, ¿qué tal? Un abrazo también para los oyentes. Muchas gracias, un gusto, Pablo, que estés en nuestro programa. La primera pregunta sencilla y simple es: ¿qué pasó en el Frente de Izquierda el domingo? Bueno, la primera respuesta también sencilla es, como vos lo adelantabas, que los resultados fueron sorprendentes. Fue una de las pequeñas sorpresas de la elección. Digo pequeña porque, bueno, es un espacio más chico, pero al interior de lo que es el espacio de la izquierda trotskista fue una gran sorpresa porque todos, aunque no había encuestas, digamos, particularmente, todo el clima y la relación de fuerzas internas en el Frente de Izquierda daba a entender que iba a ganar Jorge Altamira, que, como vos decías, es un dirigente histórico, y el triunfo de Nicolás del Caño, que le hizo un desafío muy centrado en lo generacional, fue muy sorpresivo y bueno, tuvo varias explicaciones. Primero, la gran elección que del Caño hizo en Mendoza, y después un voto que en parte fue por simpatías con el hecho de renovar la izquierda, y por otro lado con cierta gente que históricamente siente cierta antipatía por Altamira, y todo eso se combinó en un fenómeno electoral interesante, en el sentido de que Del Caño es una figura que construyó su poder o su influencia dentro del Frente Izquierda a partir de un éxito territorial, que es el crecimiento de su figura en Mendoza, donde ya disputó varias elecciones. Bueno, es diputado nacional, de hecho, por Mendoza, después de sacar el 14% de los votos en 2003, pero también quedó segundo para intendente de la ciudad, superando al Frente para la Victoria. Entonces, desde Mendoza se construyó como una figura nacional emergente en la izquierda. Sí, Pablo, a mí me llamó mucho la atención, y vos lo narrás muy bien en la nota que escribiste en Revista Anfibia, lo que tuvo que ver la campaña. A mí me pareció muy subida de tono lo que tiene que ver con Del Caño, haciendo mucho hincapié en lo generacional, algo que se viene hablando muchísimo en lo que tiene que ver las huestes de la izquierda, pero que en este caso puntual en estas elecciones se marcó muchísimo, y me parece que generó mucho también resquemor del otro lado. Sí, fue una campaña que todo en sí, que la izquierda llegara a las PASO ya fue parte de un cierto de una cierta cantidad de enredos, porque en realidad en anteriores elecciones el Frente Izquierda se constituyó en 2011 precisamente influenciado por la dificultad que la izquierda tenía con sus resultados históricos para pasar las PASO, como se dice ahora, ¿no? La izquierda venía con resultados históricamente bajos, y el 1,5% que ponen las PASO como condición para ir a las elecciones generales la ponía en un brete. Entonces el Frente Izquierda no solo fue por eso, pero eso influyó mucho en que se juntaran los tres partidos trotskistas que lo integran: el PTS, el Partido Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero y Izquierda Socialista. Pero hasta ahora la izquierda había resuelto sus candidaturas por mecanismos de consenso internos. Esta es la primera elección que se presentan a las PASO, y eso ya generó resquemores al principio de cómo iban a ser las campañas. Claro. Si bien el acuerdo fue que todos iban a criticar solo a los partidos tradicionales, iban a tratar de no pelearse mucho entre ellos, la verdad es que sí se subió de tono y hubo muchas acusaciones cruzadas. El PTS de Nicolás del Caño, digamos, hizo una campaña, como decías, muy generacional, que el PO la vivió como una descalificación de su líder histórico. El PO acusó al PTS de que hacía una campaña que tenía el apoyo de un sector del kirchnerismo, que simpatizaba con él y que iba a ir a votar contra Altamira. Entonces sí se generaron heridas, y hay que ver ahora cómo las procesan, pero de todos modos, como en el Frente Izquierda en esta elección, si bien ganó Del Caño de la Nacional, y eso fue el terremoto que describimos, pero a su vez el PO ganó muchos lugares. Por ejemplo, tiene el primer candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, candidato a gobernadores, etcétera, etcétera. Es una elección que también genera un equilibrio interno que hace que todo el mundo tenga algún incentivo para militarla, ¿no?
Sí, Pablo, otra de las preguntas que te hago en el caso puntual, pues vemos lo general, pero cito Jujuy, hubo con el perro hubo muchas, también lo veía también en redes sociales, muchas rispideces también, lo que tiene que ver con las secciones generales, pero en las provincias puntuales también muchas rencillas entre el PTS y también el PO. Claro, en Jujuy es interesante porque ahí el PTS venía creciendo mucho. Una particularidad de la izquierda actual trotskista es que crece mucho en el interior. Eso es inédito en la historia, donde la izquierda siempre saca más votos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En Jujuy es interesante porque el PTS ya tenía un líder local que es bastante bueno, en el sentido de que tiene incidencia en la provincia, que es Alejandro Vilca, un recolector de residuos, digamos, que logró ocupar un lugar ahí, y el PO se alió con el Perro Santillana, el histórico dirigente de los años 90, de los empleados estatales, y el PTS yo creo que ahí reaccionó de manera como que la entrada del Perro Santillana al FIL iba a romper el equilibrio interno, ¿no? Entonces, pero lo notable es que la entrada del Perro y el apoyo del Perro Santillana en Jujuy, Altamira no tuvo casi incidencia. La lista del Caño ganó 70-30 en la interna del FIT en Jujuy. Y posiblemente eso tenga que ver con que el Perro Santillán quizás hoy ya no tiene la influencia que tenía históricamente. Es como vemos a De Genaro, que en los 90 era un líder que incluso algunos lo creían que potencialmente podía ser el Lula argentino, y hoy no pasó las PASO, ¿no? Entonces creo que sí hay una generación de dirigentes que en los 90 tuvo repercusión y que hoy no tiene, y me parece que el Perro Santillán, al menos a nivel electoral, no incidió, ¿no? Si no, debería haber sido más equilibrada la elección en Jujuy, pero como decís, su entrada al FIT fue muy complicada. De hecho no entró del todo. Él tiene su propio proyecto provincial y apoya al FIT a nivel nacional, y el problema del FIT es que todos los partidos siguen funcionando en función de sus intereses de partido. Claro. Entonces cada uno ve cómo se puede desarrollar como partido adentro del FIT, pero no hay una idea de un frente que se piense como una unidad mayor por encima de los aparatos partidarios. Entonces por eso son las rispideces, ¿no? Sí, Pablo, vos en la nota que está muy buena, y te vuelvo a felicitar porque está muy buena en la revista Anfibia. ¿Qué es el trotskismo? ¿Qué concepción tenés vos de trotskismo en Argentina? Porque lo leemos en los diarios, lo escuchamos en las redes sociales. ¿Qué significado, vos un especialista de la izquierda que después te voy a preguntar también, qué significado es el trotskismo en Argentina? ¿Cómo lo podés, al menos en un par de tips, determinar? ¿Qué es esto? Bueno, lo primero que te diría es que Argentina es de los pocos países del mundo en el que la izquierda trotskista, o sea, la izquierda que sigue, el trotskismo nace en el mundo, digamos, a partir de la pelea del enfrentamiento entre León Trotsky y Stalin en Rusia, ¿no? Claro. Trotsky fue junto con Lenin uno de los líderes de la Revolución Rusa, y la llegada de Stalin al poder no solo lo quita del medio, sino lo que lo va a perseguir, lo va a obligar a exiliarse en México y lo va a matar a través de un sicario, Ramón Mercader. Entonces, los seguidores de Trotsky de algún modo son los que consideraron que esa Revolución Rusa, que había sido como el faro que en ese momento iluminó la posibilidad de un porvenir socialista en la humanidad, fue traicionada por una burocracia criminal que fue el estalinismo. Y eso se desarrolló en el mundo, pero siempre fueron corrientes muy minoritarias y muy divididas. La pregunta hoy sería, en Argentina eso tuvo, en Francia también hubo corrientes trotskistas más importantes. En el caso argentino, por lo menos la tesis que yo cito en la nota de Claudio Katz es que eso tiene que ver en parte con el peronismo, en la medida que la izquierda argentina se había vuelto muy antiperonista en los años 40 y 50, y eso dio cierto lugar al trotskismo, que nunca fue marcado por el antiperonismo de esa manera. Claro. La pregunta quizás sería: ¿qué es ser trotskista hoy cuando la Revolución Rusa se acabó, cuando el estalinismo también se acabó, y cuando la idea de un futuro socialista, como se pensaba en esa época, es bastante discutible? Y eso es lo que hace que de algún modo sea complicado para estos partidos trotskistas seguir creciendo. Si empezaran a ocupar cargos en el Estado y demás, se verían en cierta complicación, porque su idea de revolución todavía es bastante clásica, ¿no? Entonces hay una idea de que en el Estado burgués solo hay que estar más bien para denunciar, etcétera, etcétera. Entonces sí, habría mucha dificultad para gestionar. Por eso también es posible que sus votos para cargos ejecutivos sean siempre menores, ¿no? Estamos hablando con Pablo Stefanoni, periodista, economista, doctor en historia, conoce mucho. Te quería preguntar acerca de eso, Pablo. He leído muchísimas cosas tuyas y está el eje en la izquierda. ¿Qué es lo que te llama la atención de tanto estudio que has elaborado en todo este tiempo?
Son razones un poco biográficas. Yo mismo fui trotskista cuando era más joven, más chico. ¿Qué recuerdos tenés de ese tiempo? No, son recuerdos de algún modo. Fue importante en mi propia formación político, intelectual. Era un momento en los años 90, básicamente. Cuando yo empecé, en realidad fue en los 80, pero porque empecé muy chico, a los 15 años, a militar. Y era básicamente un periodo de resistencia al neoliberalismo. Ahí no solo la revolución estaba en discusión, sino cualquier posibilidad de cambio social mínimo, ¿no? Claro. Eso cambió en los últimos años. Y en segundo lugar, mi vínculo con la izquierda se debe a mi estadía en Bolivia, que viví en Bolivia casi 7 años, y eso coincidió con todo el proceso de llegada al gobierno de Evo Morales. Y bueno, en los últimos años escribí mucho sobre Bolivia, y tiene que ver también con una transformación de una izquierda que se pudo de algún modo reconstruir o refundar y incorporar otro tipo de cuestiones como el tema étnico, cultural, etcétera, y en el caso boliviano eso llevó al gobierno de Evo Morales, ¿no? Entonces fueron también distintos momentos y distintas experiencias biográficas que tenían que ver con, bueno, y además con una simpatía que aún tengo por la izquierda, quizás no por la izquierda como tenía hace 20 años, pero por una izquierda quizás más que haga más, que reflexione más sobre todos estos temas que estaba proponiendo, de cómo pensar hoy el cambio social, la revolución, el anticapitalismo, etcétera, porque posiblemente con los viejos esquemas sea insuficiente. Pablo, en tus notas, yo obviamente buscándote, digamos, en determinadas cuestiones, noto dentro de la izquierda que también sos una persona que de un lado lo critican también y del otro, de muchos lados, en el caso puntual de las elecciones, de diferentes grupos. ¿Cómo te llevas con eso? Digamos, porque a veces sos de ver, de darle pelota. Me parece muy bueno que si de un lado y del otro te critican, está buenísimo, porque significa que estás yendo por el lugar correcto. Pero ¿cómo te llevas con eso, con las redes sociales? Bueno, de parte de algún modo me gusta, qué sé yo, intervenir en el debate, y un poco el tema de intervenir de manera un poco polémica, que me parece que es una forma de intervenir como para generar efecto, sí. Genera eso, y es cierto que los alineamientos políticos suelen ser rígidos, entonces en general si no tomas partido de manera un poco incondicional por alguna corriente o la de los gobiernos más nacional populares, o por las izquierdas trotskistas, o por izquierdas más socialdemócratas, en general hoy me costaría asumir una de esas identidades como de manera completa, o sea, comprar todo ese paquete. Entonces esa moverse un poco, nadar entre diferentes aguas, mucha gente le gusta y a mucha gente no, porque no termina de entender de algún modo a qué está jugando, lo ven como algo ambiguo, como superficial o lo que sea, ¿no? Como no jugarse a fondo por una, pero me parece que justamente el momento actual requiere combinar tradiciones de distintas izquierdas, digamos, y me parece que eso es casi inevitable. Me parece que seguir actuando en función de clivajes históricos que hoy ya son más complejos, digamos. En alguna época tenía sentido decir que alguien era pro-chino, maoísta, trotskista, porque tenía que ver con procesos además muy reales, sea la revolución china, la revolución cubana. Hoy me parece que eso, la posibilidad de refundar a las izquierdas pasa por debilitar un poco esas tradiciones y tratar de buscar otro tipo de confluencias que tienen que ver con otros problemas que no existían antes, digamos. Pablo, te hago la última pregunta, sí, y agradeciéndote realmente el contacto y la claridad con la que te expresás sobre un tema que queríamos hablar justamente después de la nota que escribiste en Revista Anfibia. Digamos, esto es una pregunta de sentido común, de que me ha pasado con familiares que me preguntan o de otros, digamos. En el caso de la izquierda puntual, en forma general, digo el caso de Luis Zamora. ¿Qué diferencias, a partir de tu consideración personal, de lo que vos crees, puede haber entre Zamora y el Frente de Izquierda para que no haya una unión que le podría, digamos, en el caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires, recordando las elecciones de este año, o también en las elecciones generales? ¿Por qué no hay un acuerdo ahí? Le he preguntado a muchos referentes de izquierda, todos me dieron una visión distinta del por qué no hay un acuerdo. Quería escuchar la tuya. Bueno, creo que básicamente el tema con Zamora es que Zamora fue, muchos lo recordarán, diputado en los años 90 por el movimiento al socialismo, que en ese momento era la principal corriente trotskista y de la cual salió el partido de Nicolás del Caño y otros partidos del FIN. Claro. Y Zamora hizo una crítica, una autocrítica de todo ese periodo y sobre todo en el 2001 se acercó más a corrientes de lo que se llama la izquierda autonomista, que sobre todo es una izquierda muy antiestatal, ¿no? Claro. Hay un libro que en 2001 acá tuvo bastante repercusión, de John Holloway, que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder,
que era un rechazo muy fuerte a hacer participar de la política estatal y a tratar de operar en espacios más pequeños, generar grietas, como decía Holloway, nuevas prácticas. Algunos llaman a eso política prefigurativa, en el sentido de prefigurar hoy lo que sería un proyecto hacia futuro en los pequeños ámbitos donde cada uno vive, trabaja, etcétera. Entonces, ese es un punto. El tema es que Zamora, por otro lado, tuvo mucho éxito con eso, pero después no tuvo capacidad para... Zamora en el 2001 sacó muchos votos. De hecho, sacó más del 10% en la ciudad y no tuvo capacidad para mantener unido un espacio, ¿no? Entonces, creo que la apuesta de Zamora va por otro lado, pero a su vez hoy se volvió una especie de figura medio solitaria, porque lo que había construido en el 2001 ya no lo tiene, y entonces me parece que tiene casi una especie de microemprendimiento finalmente personal. Sí, y a mí me parece creo también que hay muchas diferencias, pero que quizás se podrían procesar. Es cierto que es muy diferente porque si él apuesta a eso, el FIT apuesta a formas de hacer política, culturas políticas centradas en la idea del partido, más tradicionales, con las cuales Zamora en principio está en contra, ¿no? Entonces ahí hay un problema de sensibilidad también respecto a cómo hacer política que lo separa. Ahora se podría hacer un frente de tipo más puntual, de decir, bueno, nos vamos unidos contra un adversario común, posiblemente sí, si hubiera más apertura de todos, no solo de Zamora. Sí, de Zamora parece, a mí me da a entender esos votos de Zamora como muy románticos. No sé por qué me viene esa cuestión. Es un voto que no tiene que ver con una construcción política. Claro. O sea, Zamora de hecho vive como de una inercia del pasado. Claro. Zamora no hace campaña, desaparece del espacio público casi después de las elecciones y vuelve a aparecer. Claro. Entonces es un voto que, a diferencia del FIT, que uno podría criticar millones de cosas, pero está atado a una militancia y una construcción política, ¿no? Claro, no en algo el caso de Zamora es un voto que en mucha gente son recuerdos del pasado que lo actualizan, y yo creo que es un poco también la figura de Zamora un poco un recipiente donde mucha gente que no quiere votar a candidatos tradicionales ni a la vieja izquierda tiene ahí como un espacio donde siempre puede apelar y bueno, notablemente sigue sacando votos. Pablo, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, un gran abrazo y de vuelta felicitaciones por la nota. No, muchísimas gracias a ustedes, hasta la próxima oportunidad de conversar. Muchas gracias, estamos dialogando con Pablo Stefanoni, periodista, economista, doctor en historia, bueno, un montón, uno de los tipos que más sabe de la izquierda y que bueno, tuvimos el gusto que esté en nuestro programa.